por ahí en internet. Bien, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Cuántos han venido con expectativa? ¿Cuántos quieren realmente poder empezar el mes de octubre? Porque estamos empezando octubre, ¿verdad? Estamos entrando al antepenúltimo mes del año. 3 meses más y terminamos el año 2022. Y en estos últimos meses no es para desfallecer, no es para rendirse, no es para desanimarse. Todo lo contrario, es para levantarse y para seguir avanzando y creyendo hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que seguir y Dios nos está dando la oportunidad de que este año de avivamiento no termine, sino que continúe cada día en nosotros. Pero para eso necesitamos siempre encomendarnos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que acompáñenme en una oración. Amado Dios, te damos las gracias por este primer domingo del mes de octubre. Gracias, amado Dios, Señor, porque tú nos das, Señor, la oportunidad de estar aquí. Gracias por la oportunidad, bendito Dios, de poder, Señor, buscarte, de poder estar, amado Dios, Señor, aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por estas elecciones, bendito Dios. Confiamos en que tú, Señor, vas a poner a una autoridad, bendito Dios, que pueda, Padre Santo, mejorar principalmente nuestra región, bendito Dios. Hoy, Señor, una vez más, yo me escondo detrás tuyo. Necesito una vez más que tu Espíritu Santo seas obrando, que tu presencia, Señor, se manifieste. Hemos dicho que Jehová, Yahvé, Rafa, Shaddai, Adonai, Jireh se manifestará. Y esa presencia tuya se manifestará evidenciando cada día transformación, renovación, sanidades, prodigios y milagros. Gracias, Señor, porque solamente tu Espíritu Santo lo puedes hacer a través de tu palabra. Mira que te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Un fuerte aplauso a Dios en este primer domingo de octubre. Ya saludó a su hermano, a su hermana, ya lo abrazó, ya lo bendijo. Bueno, aproveche de hacer en este momento eso. Salude a su hermano, bendígalo. Amén. Bien. Vamos a tomar nuestros lugares y ¿cuántos vinieron la semana pasada? El domingo pasado. Los demás no vinieron. Ya. El domingo pasado, ¿pueden tomar asiento, por favor? A no ser que quieran escuchar la palabra de pie. El domingo pasado tocamos un tema que se llamaba ¿cómo detener la tormenta? ¿Verdad? Y hablamos de cómo todos inevitablemente en la vida o pasamos o vamos a pasar algún tipo de tormenta en nuestra vida. O sea, eso es inevitable. Lo que sí es evitable es con qué actitud pasamos la tormenta, y que hay tormentas, dijimos, que las provocamos nosotros mismos. Y eso fue lo que vimos ante la actitud que tuvo un famoso personaje de la Biblia llamado Jonás. Y vimos realmente las consecuencias de comenzar a desobedecer a Dios, y que cuando desobedecemos a Dios, nosotros mismos provocamos nuestras propias tormentas, ¿verdad? Pero aprendimos qué cosas teníamos que hacer para detener aún una tormenta que nosotros habíamos provocado, ¿no? Y hablamos de que teníamos que orar y teníamos obviamente que cambiar de actitud. Jonás se quiso ir a
a Tarsis cuando Dios lo había mandado a Nínive. Entonces tenemos que cambiar de dirección y hacer lo que Dios nos manda. Eso era entonces que al cambiar de actitud se detenía esa tormenta. Pero ahora vamos a ver cómo vencer la tormenta. ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra? Vamos al libro de Hechos 27, versículo 42. Y de ahí vamos a ver otro versículo más. Hechos 27, 42 dice: los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. De ahí nos vamos un poquito más adelante a Hechos capítulo 28, versículo 1, que dice: una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. Ahora, esta es la parte final de una historia muy interesante narrada en los dos últimos capítulos del libro de Hechos. Y es la historia de un naufragio que pasó el apóstol Pablo. Para que un poquito conozcan el contexto de la historia, Pablo estaba estaba preso, estaba arrestado y se embarcó junto con un centurión. Se embarcó en una embarcación, obviamente un barco grande que tenía una capacidad de unas 270 personas. Obviamente estaba preso, detenido, y lo estaban llevando prácticamente hacia Roma. Pero en ese camino, en esa distancia, pasó una gran tormenta. Y él había estado predicando la palabra de Dios, había servido a Dios, había experimentado un encuentro con Dios, así había sido fiel en su llamado. Sin embargo, había una tormenta muy peligrosa que él iba a pasar. Y vemos que el apóstol Pablo, no estamos hablando de cualquier persona, el apóstol Pablo, un hombre entregado a Dios, un hombre consagrado a Dios, sin embargo, a él le tocó pasar una fuerte tormenta. Y eso una vez más nos rectifica que como cristianos, y eso tiene que quedarte muy claro en tu corazón, hermano, el hecho de que nosotros enseñemos, la palabra nos enseña, tenemos que hacer nuestro devocional. ¿Cuántos hacen su devocional? Tenemos que congregar en la iglesia, tenemos que orar, tenemos que escudriñar la palabra. Todas esas cosas tenemos que hacer. Sin embargo, eso no es garantía de que no tengas que pasar tormentas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay a veces, por error, a veces, no acá obviamente, pero quizás en algún momento alguien pudo haber enseñado eso. No, es que si tú eres obediente a Dios, entonces nada, no vas a pasar ningún tipo de tormenta. Eso es algo falso. Y estamos viendo, por ejemplo, uno de los tantos casos en la Biblia, como el apóstol Pablo, que un hombre, pues un siervo de Dios, y sin embargo Dios no lo libró de las tormentas. La Biblia nos enseña que aún tú y yo, estando dentro de la voluntad de Dios, podemos pasar tormentas o dificultades. Bueno, Jesús nos los dijo, ¿no? En el mundo tendrán aflicción. Pero ¿qué nos dice? No teman, porque yo he vencido al mundo. Pero Jesús nunca nos dijo, no van a tener aflicción. Nunca nos dijo eso, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante, porque cuando los cristianos no tienen eso revelado, entonces viene una tormenta a su vida e inmediatamente se cuestionan ¿por qué? Si yo estoy bien, si yo hago las cosas bien, quieren sacar su currículum delante de Dios y no entienden. Y la verdad que no deberíamos realmente pensar así. Que claro, no tenemos en ese momento, es natural que pueda pasar por nuestra mente cuestionamientos, preguntas, bueno, eso es normal.
pero sin embargo tienes que recordar que eso es parte de nuestra vida. No importa el tamaño del problema que estés pasando, que vayas a pasar, no importa el tamaño del enemigo, así como David se enfrentó a un Goliat, no importó su tamaño, lo importante es que tú debes de saber que Dios siempre va a ser más grande que ese problema y que ese enemigo. ¿Cuánto dicen amén? Dios es más grande que cualquier problema o dificultad que tú y yo pasemos o vayamos a pasar. Que nunca se te olvide eso. Porque Dios nunca va a permitir una tormenta en mi vida o en tu vida si no hay un propósito. Siempre cualquier situación que pasa en nuestra vida, que quizás no la veíamos venir, porque muchas veces las tormentas son de un momento a otro. Y uno dice, todo estaba bien. ¿Qué pasó? Bueno, todo eso tiene una razón para Dios. Quizás para ti y para mí no, pero para Dios sí. Dice la palabra que todas las cosas que suceden nos ayudan ¿para qué? Para bien. Pero todo tiene no un por qué, pero sí tiene un para qué. En nuestra vida, en nuestras finanzas, como les dije, en nuestra salud, aún en el matrimonio, en la iglesia. Por ejemplo, yo le comento, cuando nosotros recién llegábamos a la iglesia Agua Viva, nosotros llegamos con mi esposa en el año finales del 96. Y teníamos un año en la iglesia y la iglesia pasó una tormenta muy fuerte. El que era nuestro pastor principal había tenido un problema grandísimo, terrible. Y eso fue un choque emocional para muchas personas, nosotros también, pero gracias a Dios tuvimos claro dónde poner siempre nuestra mirada, no en un hombre, sino en Dios. Claro, obviamente eso como que te afecta y más aún cuando recién llegas por primera vez, ¿no? Y bueno, quizás cuando uno recién empieza los caminos de Dios, por lo mismo que no tiene la madurez espiritual de vida, un poquito que pone más la mirada en el hombre que en Dios. Entonces pasan cosas así, uy, se desarman, se desaniman, me voy de la iglesia, no puede ser que el pastor, porque a veces pensarán que el pastor pues es sobrenatural o que tiene un poder especial, ¿no? Porque hay conceptos equivocados, pues, ¿no? Y no saben que es un ser humano. Claro está que tenemos que dar el ejemplo y que tenemos que ser punta de lanza, perfecto. Pero sin embargo, no dejamos de ser seres humanos, ¿verdad? Pero bueno, eso fue una tormenta que pasó en la iglesia, muy fuerte. Y sin embargo, esa tormenta que pasamos como iglesia, de ser una iglesia que en ese entonces aún éramos numerosas, ¿no? Éramos, como me acuerdo, como unos 8,000 personas. Sin embargo, después de eso, era como que se redujo todo al 20%. Pero esa prueba que pasó en nuestra iglesia sirvió para que después tengamos un efecto multiplicador. Y la iglesia pasó esa prueba y llegamos en algún momento a ser una iglesia que llegó a alcanzar hasta cerca de las 50,000 personas. Fue una iglesia que después de una prueba tan terrible, donde muchas veces, muchas iglesias terminan o completamente estancadas para siempre, algunas en algunos casos hasta desaparecen, pero nuestra iglesia, por la gracia y poder de Dios, fue una iglesia que más bien creció, se multiplicó y hoy por hoy es la iglesia en la que tú y yo estamos congregando. ¿Cuánto dicen amén? Pasamos la tormenta. Dale un fuerte aplauso a Dios. Pudimos pasar la tormenta y sí fue una tormenta. Ahora, ¿por qué pasamos quizás esa tormenta muchos? Poniendo el ejemplo que les he hablado. Porque algo que hicimos, número uno, y esto aplícalo para todo en tu vida, en tiempos de tormenta, aférrate
a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer en tiempos de tormenta? Aferrarnos a Jesús. Mira lo que dice Hechos 27, versículo 44. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos escaparon, salvo hasta la costa. Mira, dicen que el barco fue tal la tormenta. Yo te invito a que en casa leas el capítulo 27 y 28. Realmente, como siempre les digo, de esos dos capítulos se podría hacer otra película. Sería maravilloso. Pero dice que el barco llega un momento en que ya colapsa, prácticamente como que se parte. Y todos tienen que lanzarse al mar y tuvieron que llegar a una isla llamada Malta, que dicho sea de paso, esa isla Malta tiene como significado original refugio, pero tuvieron que hacerlo algunos a nado, y los que no sabían nadar tenían que agarrarse de esas tablones que eran hechos de madera, y en esos tablones se sostenían. Y eso nos recuerda, ¿no? Cuando se sostuvieron de tablones de madera, eso nos trae recuerdo a la cruz. Que en esos momentos de tormenta, amados hermanos, esos tablones de madera, ¿a quién representan? A Cristo, a Jesús en la cruz. ¿Y qué tenemos que hacer cuando sientas que ya estás a punto de hundirte? Cuando sientes que todo aparentemente ya no tiene solución. Lo único y lo más efectivo que tenemos que hacer es aferrarnos a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que tenemos que hacer siempre en tiempos de tormenta. Aferrarnos a Jesús. Por eso les digo, no significa que ser cristiano, nunca creas ese tipo de mensajes, que ser cristiano no vas a pasar por tormentas. No, porque Dios permite las tormentas para que te aferres a Él. Muchos necesitan pasar por tormentas para recién conocer al Dios vivo y verdadero. Es verdad. Algunos creen conocer a Dios. Podemos creer conocer a Dios. Pero realmente, cuando pasas una tormenta, pero una tormenta, y te aferras a Jesús, ahí tú vas a conocer al verdadero Dios. Por eso que Job decía, de oídas te había oído, pero ahora, después de la tormenta que pasó, que dijo, pero ahora mis ojos te ven. Wow, eso es otra cosa. Pero mira, la presencia de Dios definitivamente no va a significar la ausencia de problemas. Recuerda siempre aferrarte a Dios. La tormenta, así como hizo pedazos ese barco, una tormenta en nuestra vida, amados hermanos, puede hacer pedazos quizás un sueño, puede hacer pedazos quizás un proyecto, puede hacer pedazos los planes que tenías. Pero sin embargo, nunca debemos de soltarnos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que pueda destruir la tormenta en tu vida. Todo es recuperable. Pero nunca te sueltes de Jesús. Por más fuerte que sea la tempestad, por más que sientas que te vas a hundir, no. Porque Dios está permitiendo esa tormenta en tu vida con un propósito. Con un propósito que no lo vas a entender tú y yo en el mismo momento, pero Dios sabe por qué. Lo bueno de todo es que al final ellos pudieron llegar a esta isla llamada Malta y se refugiaron ahí. Ahora, el enemigo, Satanás, cuando Dios permite una tormenta en tu vida, Dios la permite con el fin de que tú te aferres más a Jesús, pero el enemigo lo que va a tratar en la tormenta es que tú te olvides de tu llamado, que tú renuncies a tu propósito, que tú patees el tablero o que tú digas ya no más, no vale la pena. Es ahí por eso que en las tormentas vamos a saber recién
sobre qué estamos parados. Ahí recién, amados hermanos, vamos a poder darnos cuenta, porque va a ser una lucha entre que te aferras a Jesús o que simplemente dejas todo y abandonas. No olvides, en una tormenta, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos ¿a quién? A Jesús. Número 2. En tiempos de tormenta, más bien, aviva el fuego. ¿Qué tenemos que hacer? Avivar el fuego. Hechos 28:2. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Después del naufragio, llegan a esa isla de Malta y gracias a Dios, habían unos hombres, unos nativos de esa isla que los recibieron con bien. Los recibieron con mucha alegría. ¿Tú te imaginas después de haber estado a punto de morir y llegar a una isla? Tú no sabes lo que te espera en esa isla, pero Dios usó personas que los atendieron, los recibieron con bien a Pablo y a sus compañeros. Y dice que inmediatamente encendieron una fogata. Amados hermanos, cuando tú y yo pasamos tormentas o pruebas o dificultades en la vida, cada vez que te pones a orar con tu familia, estás encendiendo, avivando el fuego de Dios. Cada vez que tú, en medio de esa tormenta, ese problema, decides congregar en la iglesia, decides seguir sirviendo en la iglesia, a pesar de, estás avivando el fuego de la presencia de Dios en tu vida. Es como que en medio de esa desesperación, tú le estás echando esos carbones, estás echándole más leña porque dices, Señor, no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque si tú te aíslas, si tú más bien dejas todo eso, peor va a ser, porque mientras tú estés escuchando, mientras sigas escuchando la palabra de Dios en tu vida, eso va a permitir que tu fe se mantenga viva. Eso va a permitir que tu ánimo se mantenga con fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amados hermanos, es por eso el momento, es el mejor momento en que tú puedes realmente terminar y pasar bien la tormenta, si es que tú más bien buscas, te aferras, si oras. Muchos creyentes, en lugar de avivar ese fuego, terminan más bien su vida, su familia en cenizas. Porque ¿qué representa la ceniza? La señal de que hubo un fuego encendido en algún momento. Pero cuando ese fuego se apaga en la vida de un creyente completamente, que solamente quedan cenizas. Las cenizas que representan los recuerdos de que en algún momento sirvió, amó, fue un gran líder, pero de todo eso que pasó, ¿qué quedó? Solamente quedaron las cenizas de los recuerdos. Y muchos creyentes viven recordando sus cenizas. Ah, pero yo antes. ¿Y qué pasó? Vino una prueba, vino una tormenta y no lo pudieron pasar. La forma más rápida, amados hermanos, de apagar una brasa, la forma más rápida de apagar un carbón encendido es sacarlo de ese brasero. Si tú has hecho algún día, una vez una parrillada y sabes de estas cosas, si tú agarras con una tenaza, porque con la mano no creo que lo puedas agarrar, un carbón encendido, te vas a dar cuenta que ese carbón encendido, por más encendido y caliente que esté, pero sácalo de brasero, sepáralo, aléjalo. En media hora, una hora va a estar completamente frío. Eso es lo mismo que sucede en un creyente que en medio de la crisis y la tormenta, en lugar de buscar más a Dios, en lugar más de congregarse, se aleja y termina más frío.
¿Qué otra manera? Cuando tú alabas a Dios, estás avivando el fuego. Y es que realmente la alabanza es muy poderosa. Porque la alabanza es hacer exactamente todo lo contrario, porque estás triste, desanimado y porque te pongas a cantar y a bailar para Dios, debe ser un poco complicado. A ver, ¿quién podría hacer eso, humanamente hablando, después de la pérdida de un hijo? ¿Quién podría hacer eso después de la pérdida de un negocio? ¿Quién podría hacer eso después de no sé, después de una destrucción matrimonial? Son tormentas que pasamos, independientemente que sean provocadas por ti o por otras cosas, pero son tormentas. Y sin embargo, Dios lo dice, en esa tormenta empieza a alabarme. Wow. Amados hermanos, por eso les digo que el diablo, por ejemplo, le quitó muchas cosas a Job. Muchas cosas. Le quitó su familia, le quitó sus bienes, le quitó su salud. Pero algo que nunca pudo quitarle el diablo a Job, por ejemplo, fue de que nunca le quitó la alabanza a Dios. Y es por eso que él se mantuvo firme en medio de la tormenta. Ahí cuando tú alabas a Dios, amados hermanos, cuando tú alabas a Dios en medio de la tormenta, estás engrandeciendo la presencia y el poder de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios porque Él se merece todo eso. Entonces hemos dicho que en tiempos de tormenta tenemos que aferrarnos a Jesús, tenemos que avivar el fuego. Número 3, sacúdete la serpiente. ¿Qué significa eso? Vamos a la historia. Pablo la estaba pasando de maravillas. Había sido hundido, un naufragio, estuvo a punto de ahogarse y para colmo, como dice la cereza de la torta, mira lo que dice Hechos 28, 3 y 5. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y le echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La historia completa dice que los nativos lo recibieron a Pablo y Pablo les contó, miren, acabamos de pasar un naufragio, hemos estado a punto de hundirnos, hemos estado a punto de morirnos ahogados, pero gracias a Dios estamos con vida. Encendieron la fogata, seguramente los atendieron y en medio de la fogata, encima le pica una serpiente a Pablo. Y dicen que los hombres murmuraron entre ellos, este hombre, como a veces juzgamos equivocadamente cuando vemos que una persona está pasando por situaciones, a veces nos atrevemos a emitir juicios y estos nativos dijeron, este hombre seguramente que debe ser tan pecador que hasta la serpiente le ha picado. Y ellos dijeron eso, que este hombre, ¿cómo estará de mal que le ha picado? Pero cuando vieron que Pablo inclusive se atrevieron a decir, en ese entonces los nativos adoraban a una diosa llamada de diosa de la justicia. Y decían, esta diosa de la justicia es lo que le está pasando a Pablo. Ahí está pues. Por eso le está picando la serpiente. Porque ellos pensaban que ese ídolo estaba haciendo justicia en el de Pablo. Pero a pesar de esa tormenta, y muchas veces, amados hermanos, cuando esa tormenta no es producto, como en el caso de Jonás, de la desobediencia, sino que es producto de que quizás Dios tiene un gran propósito para tu vida, que Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero el enemigo se va a levantar en contra tuya y va a comenzar a atacar tu vida, tu familia, tu ministerio, tu llamado, y va a haber gente que va a decir, no, mira, definitivamente no está bien, esa es la consecuencia, va a emitir juicio fácilmente. Pero Pablo no se puso a discutir con ellos, simplemente agarró y se sacudió la serpiente. Ellos estaban esperando que a Pablo se le hinche la mano.
Estaban esperando que comience a gritar de dolor porque la picadura de una serpiente es terrible. ¿Y Pablo qué hizo? Simplemente se sacudió. Y eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos, cada vez que no solamente enfrentes una tormenta, sino que en algún momento puede ser espiritualmente hablando, ser picado por una serpiente. ¿Sabes qué? El hecho de que venzas una tormenta, dices, ya, Señor, suficiente. A veces Dios es así. Dios tenía cosas grandes para Pablo. Y a veces, amados hermanos, aquellos que tienen un llamado para cosas grandes son los que pasan cosas también grandes. Porque hay un tipo de creyente que quiere ser usado por Dios de manera muy especial. Y por eso, pero por favor, sin tormentas y sin serpientes. Reprendo en el nombre de Jesús la tormenta y la serpiente, Señor. No, así no funciona. Ese es un evangelio barato, falso. El apóstol Pablo sabía por qué le estaba pasando estas cosas. Estaba yendo a Roma e iba a predicar a la máxima autoridad de Roma. ¡Wow! Obviamente, ¿cómo crees que estaba Satanás al saber que el apóstol Pablo iba a ser un creyente de una influencia tal que se iba a estar frente a frente, prisionero, pero ahí sentado con el máxima autoridad de Roma a predicarle la palabra? Es que cuando hay una vida con un gran propósito, no debería entonces sorprenderte las tormentas ni las serpientes. ¿Cuántos dicen amén? Así que la tormenta que estás enfrentando hoy día pudiera ser la evidencia de que Dios te quiere usar para algo muy, muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. La pregunta es, ¿cuántos quieren ser usados poderosamente por Dios? Así que entonces no te asustes de las serpientes ni de las tormentas cuando vengan. Así que cuando venga esa tormenta, Dios tiene cosas grandes para mí. ¿Te picó la serpiente? Dios tiene cosas grandes. La serpiente es el diablo, por si acaso. Las serpientes solo atacan o muerden ¿cuándo? Cuando se sienten amenazadas. Satanás se siente amenazado con aquel creyente que vive en obediencia y tiene pasión por el Señor y está dispuesto a hacer muchas cosas para Dios. Satanás se siente amenazado con ese tipo de creyentes. Y ese tipo de creyentes a Satanás no le gusta. A ellos les manda serpientes. A ellos les manda a veces tormentas. Y Dios se lo permite. Porque así como Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto cómo él me obedece? ¿Has visto? Y Satanás, claro, qué fácil. Si le das todo tiene facilito. A ver, pues mándale su tormenta y su serpiente. Perfecto. Deja. Porque Dios confía tanto en ti y en mí. Cree tanto porque eres su hijo. Está bien, ya. Y es ahí donde tú realmente en la tormenta vas a decidir dejar en alto el nombre de Dios o no. Y entonces el enemigo va a decir, no, esta es otra cosa. Así que, amado hermano, ten la convicción de que si estás enfrentando esa tormenta o esa serpiente, Dios te quiere llevar a un nuevo nivel. Diga a tu costado, Dios te quiere llevar a un nuevo nivel. Ahora, pones la mano en el fuego. Él tuvo que poner la mano en el fuego, ¿verdad?
El enemigo siempre va a atacar la mano que está alimentando el fuego. Siempre va a atacar eso. Y vas a ser tentado a retirar tu mano. Vas a ser tentado a eso porque cuando hay esas circunstancias, somos tentados a eso. Retiramos la mano, huimos. Tú sabes que en los tiempos antiguos, la manera de hacer un antídoto era mezclar el veneno de la serpiente con la sangre de un cordero. Esa era la manera que usaban en ese entonces como antídoto. Pero dicen que la sangre del cordero era mucho más poderosa que la sangre de la serpiente. Y amados hermanos, yo creo que definitivamente el Señor quiere que tú y yo tengamos eso claro en nuestra vida. Cuando sientas que realmente todo está en tu contra, estás en el mejor momento de poder darle a Dios toda la gloria y de ser un instrumento de testimonio para muchas personas. Va a ser complicado, pero sabes que Dios definitivamente está poniendo toda tu confianza en ti. Amén. Ahora, ¿qué pasó después de toda esta situación que pasó Pablo? Ese naufragio. Dicen que Pablo les había advertido al capitán del barco. Ojo, les dijo, viene una tormenta. Y no le hicieron caso. ¿Quién le hace un caso a un preso, a un detenido? Sin embargo, vino la tormenta. Y al final el jefe del barco prácticamente le dio la razón a Pablo. Es increíble cómo Pablo tenía una influencia de liderazgo que aún siendo el preso, el que estaba detenido, era el que al final terminó tomando el control de la barca y del capitán. Ese era el apóstol Pablo. Pero después de esa tormenta, después de la picadura de la serpiente, después de todo eso, ¿qué es lo que vino en Pablo? Mira lo que vino. Número uno, estamos hablando de las consecuencias después de lo que pasó Pablo ahora. Número uno, Dios le abrió nuevas puertas a Pablo. Hechos 28:7, mira lo que dice. Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Mira, la historia continúa. Le picó la serpiente. Ahora, esto es lo que yo me estoy imaginando. Pablo dijo, bueno, Señor, ya me salvé de un naufragio, ya me salvé de esta picadura de serpiente. Bueno, me pondré a descansar un ratito. Bueno, no, un momentito, Pablo. Acá hay un hombre que es la máxima autoridad de la isla. Tienes que ir. Porque dice, ¿no? Había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Pero dice la historia que este hombre tenía una necesidad. Y Pablo fue a buscarlo a ese hombre. Había algo. ¿Por qué Dios permitió este naufragio, esta picadura de serpiente? ¿Por qué Dios permitió que vaya a esa isla, Malta? Es que, amados hermanos, a lo que nosotros muchas veces vemos como tormentas, Dios lo está viendo como oportunidades. Cuando tú pasamos, Señor, ¿por qué? No entiendo. Y Dios te está diciendo, ay, que tú no sabes la oportunidad y el propósito. Tú no estás viendo la historia completa como yo lo estoy viendo, el Señor. Pero nosotros, yo no sé si ustedes, cuando, hace poquito, cuando estaba en el colegio, de niño hacíamos el famoso yute. ¿No se acuerdan que era uno que ponías así una? Era facilito porque el dibujito ya estaba ahí, uno tenía que simplemente hincar. Yo me acuerdo de esto, 4º grado de primaria. Esa fue mi única experiencia con estas cosas. Y me acuerdo que hacíamos el yute y me acuerdo que cuando tú terminabas todo, era muy bonito, pues era una imagen de colores muy linda. Yo me acuerdo que era, no sé si era un ratón Mickey y un pato, no me acuerdo, pero me acuerdo que lo terminé. Tú lo mirabas, wow.
qué lindo, ¿no? Pero si tú le dabas la vuelta a la parte de la espalda de lo que habías hecho, era terrible, se veían los hilos colgando, todo terrible, pero cuando tú ves la parte delantera, dices, wow. Eso es muchas veces como son las tormentas. Nosotros siempre vamos a ver el lado de atrás, la parte fea, porque como humanos que somos vamos a ver la parte horrible, la parte complicada, pero Dios está viendo siempre la parte de adelante, la oportunidad. Y eso es lo que Pablo, Dios había permitido esto en él, porque había una gran oportunidad. Amados hermanos, la tormenta que puedas estar pasando o que mañana puedas pasar, tienes que saber que es una próxima oportunidad, es una puerta grande que Dios está pensando abrir en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Número 2, no solamente Dios le abrió nuevas puertas a Pablo. Número 2, Dios multiplicó y expandió la influencia del ministerio de Pablo. Mira lo que dice en Hechos 28, del 8 al 9. Hechos 28, 8 al 9. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. ¿Qué tal avivamiento que empezó en esa isla de Malta? Seguro que cuando Pablo se fue, esto creo yo, no lo dice la Biblia, seguramente que ahí se instaló la primera iglesia de Malta. Y uno de los principales encargados de esa iglesia era la máxima autoridad de Malta. Si dice que era la máxima autoridad, podríamos decir que era como el gobernador de esa isla. Se había convertido porque había Pablo orado por él. Ahora mira, yo me pongo a pensar, y ahí hay una enseñanza. ¿Cuántas veces, amados hermanos, estás pasando tormentas en tu vida donde tu cansancio espiritual, emocional y aún hasta físico no te da fuerzas para nada? Aún hasta muchos hasta entran en una depresión. Sin embargo, en medio de eso, alguien te llama y dice, por favor, venga a orar por mí. Por favor, venga acá a mi casa, necesito que tráigame una palabra de consejo, necesito que me ministre porque no aguanto más. ¿Qué ha pasado? Se me murió mi perrito. Y tú estás pasando una tormenta. Pero ahí justamente, es ahí, amados hermanos, donde justamente aprendemos a fortalecernos en Dios. ¿Cómo creen que estaba física, emocionalmente Pablo, después de haber estado a punto de ahogarse de un naufragio y después de haber sido picado por una serpiente? Yo me lo imagino a Pablo quizás así, echado, cansado y, Pablo, despierta. Hay un hombre que está enfermo, está con fiebre. Pero Pablo sabía que más allá de lo que él se sentía, tenía que liberarse de todo egoísmo. Y él sabía que las cosas que hacía eran para Dios y por Dios. Y tomó fuerzas y habrá dicho, vamos. Así como cuando muchas veces te sientes cansado y desanimado, pero sabes que ese día te toca enseñar la palabra y tienes que dar tu grupo de conexión y tus discípulos y discípulos están que te esperan porque te tienen un rollo de cosas para que ores por ellos. Pero ahí se ve muchas veces sobre qué está parado ese líder. Ahí se ve y muchas veces, amados hermanos, por eso que como líder, aún como pastores, las tormentas que pasamos más bien suelen convertirse en una bendición para otros.
Porque en esa debilidad, en ese cansancio, en esa situación es donde Dios más se glorifica. Y es donde Dios más te va a usar. Pablo fue usado poderosamente y no solamente se sanó la máxima autoridad, sino dice que todos los demás también estaban enfermos y se sanaron. Mira, quizás estoy imaginando, Pablo estaba quizás herido, porque a ver, imagínate un naufragio, se rompe una barca, estás a punto de hundirte, te agarras tablas que estaban seguramente con puntiagudas, seguramente que Pablo tenía heridas en su cuerpo, seguramente que había un moretón, o sea, él quizás físicamente no estaba bien, pero sin embargo tuvo que ir a orar por los que estaban enfermos. Y a veces puede pasar en tu vida, ¿no, hermano? Que aún tú estando quizás enfermo, te toca orar por los que están enfermos y Dios los sana. Y dice, Señor, y yo. Pero es que a veces Dios permite esas cosas. Porque Dios realmente, amados hermanos, quiere llevarnos a ese nivel. No te digo que vas a estar enfermo toda la vida, no, pero quiere llevarte a ese nivel de madurez espiritual. Que nos desprendamos de nuestro egoísmo. Yo me acuerdo que el pastor Rudy Gracia hace muchos años contó un testimonio tremendo, ¿no? Ustedes saben que él perdió a su esposa hace muchos años. Y él decía, yo venía de campañas de sanidades, donde veía grandes milagros de mucha gente que se sanaba, pero yo llegaba a mi casa y mi esposa seguía enferma. Sin embargo, yo veía que muchos hombres y mujeres se sanaban en la iglesia. Ponte cómo se sentiría. Pero a pesar de todo eso, él decía, yo seguía haciendo lo que me correspondía. Amados hermanos, eso es lo que hizo el apóstol Pablo. A pesar de la tormenta, a pesar del naufragio, él no dejó de seguir sirviendo a Dios. ¿Sabes qué? La tormenta que Dios permitió en Pablo fue el pretexto y la excusa para salvar a varias personas en esa isla. Amados hermanos, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar a ti. Te quiere usar poderosamente, pero muchas veces ha permitido las tormentas en tu vida para que te aferres a Jesús, no para que te alejes, no para que te resientas con Él, no para que abandones todo. No, muchas veces Dios te ha querido usar de una manera más poderosa, pero está esperando que tú tengas la misma actitud que tuvo el apóstol Pablo. Amados hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos descansar y aprender que a veces el Señor nos usa mejor en una tormenta, que en lugar de pedirle que pase la tormenta y que nos lleve a un puerto seguro y tranquilo. Señor, pasa la tormenta, llévame a ese puerto seguro y te prometo que te voy a servir. Muchos creyentes quieren negociar de esa manera con Dios. Ah, no, Señor, pero que pase la tormenta. Solo te pido que me lleves a un puerto tranquilo, donde no llueva, donde no haya maremotos. Y ahí cuando ya me estabilice, me acomode bien y ya haya pasado tormenta, heme aquí, Señor. Así no funciona. Pero hay muchos que creen que es así. Y se la pasan años de años dando vueltas en el desierto. Igual. Porque muchas veces, amados hermanos, no aprendemos, nos olvidamos que Dios usa esas tormentas para una mayor bendición. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Además de que Dios le abrió nuevas puertas a Pablo, Dios multiplicó y expandió la influencia del ministerio de Pablo. Número 3, Dios recompensó y bendijo a Pablo de una manera
sobrenatural. Hechos 28:10. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para este viaje. Y acá quiero hacer hincapié en algo. Muchas veces decimos, sí, Dios te va a recompensar, te va a bendecir con tu familia, te va a bendecir en tu ministerio. Pero, ¿sabes qué? Hechos 28:10 nos está diciendo que la recompensa también, cuando pasas esas tormentas con la buena actitud, cuando pasas esas picaduras de serpientes con buena actitud, es que Dios te prospera. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque yo sé que hay muchas personas que piensan, que creen que no, que la parte económica, eso sí no es de Dios. Y mira, yo he estado profundizando en este versículo, y este versículo en el original, cuando dice que los colmaron de honores, que los honraron, es la misma palabra en el original que se usó cuando Ananías y Zafira escondieron, tomaron el dinero que le habían prometido dar, producto de la venta de ese terreno que ellos habían prometido, y ellos ocultaron eso. O sea, ese dinero, esa misma palabra es la que en el original se usa acá. Y yo me fui específicamente a la concordancia, y cuando voy a este versículo dice dinero. Dinero. El significado de la palabra es dinero. O sea que Pablo, producto de todo esto, no solamente fue bendecido en su ministerio, no solamente fue bendecido en otras áreas, sino en que en su área económica fue bendecido. Eso nos dice entonces que sí, también cuando tú realmente todo lo que hemos dicho lo vimos, sí va a haber también una consecuencia en tu área financiera. ¿Cuántos lo creen? Y hago hincapié en esto porque hay unos que son, no, eso no. Bueno, pues si no crees eso, pues entonces te quedas hasta la segunda bendición nomás. No, pero Dios te dice que hasta en eso Él te va a bendecir. Y yo me he dado el trabajo de, a ver, vamos a ver. Clarísimo, clarísimo. Por eso, amados hermanos, mientras más grande es la tormenta, también más grande va a ser la recompensa. También más grande va a ser la bendición en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. El apóstol Pablo clamó a Dios, se encomendó a Dios en la tormenta, se aferró a Jesús en la tormenta. Ni las más grandes tormentas en tu vida va a hacer que Dios esconda su rostro de ti. No. La tormenta te hace pensar que Dios te ha dejado solo. La tormenta te hace pensar que estás abandonada, que todos se han olvidado de ti. La tormenta te hace sentir como que ya no tiene sentido seguir adelante. Pero es donde más cerca de ti está Jesús. Nunca va a estar más cerca de ti Jesús que en una tormenta. Pero tú tienes que comenzar a clamar. Jesús nunca se apartó de Pablo y le dijo una palabra. Pablo le dijo, por eso te invito a que leas la historia completa. No temas. Le dio un sueño. Pablo, no temas. Yo voy a salvar tu vida y la de todos los marineros con el fin de que llegues a Roma y le prediques la palabra a la máxima autoridad de Roma. Y es ahí donde Pablo les dijo a los marineros, ustedes no me hicieron caso la primera vez,
Pero hoy les digo que Dios me ha dicho que todos vamos a ser salvos por causa de un hombre. Por causa de un hombre, 296 personas se salvaron. Tú eres ese Pablo de esa barca que es tu familia. Por causa tuya puede salvarse toda tu familia. Pero es importante que hagas lo mismo que hizo el apóstol Pablo. En la tormenta, ora, aférrate a Jesús, cree en sus promesas. Pablo sabía que Dios le había dicho: no vas a morir. Cree en la tormenta, aférrate a la promesa de Dios. ¿Y dónde está la promesa de Dios? En su palabra. Las cosas que Él te ha dicho, las va a cumplir. Y la tormenta es la señal del pronto cumplimiento de su promesa en tu vida. Eso es lo que Dios te está diciendo. Me pediste la semana pasada que cumpliera la promesa. Sí, Señor. Y me mandaste una tormenta. Por lo mismo. Porque quiero cumplir mi promesa en tu vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que no estás aún preparado para recibir esa promesa. Quiero formar tu carácter. Quiero formar tu vida. Quiero moldearte para que cuando venga esa bendición y esa promesa, no te olvides de mí. No digas: fue mi propio esfuerzo, fue mi capacidad, fue mi intelecto, fue mis ideas, fue mi creatividad. No, fue la mano de Dios que te ha extendido su gracia y su misericordia. Y cuando venga esa bendición, tú vas a decir: gracias, Señor, por la tormenta que pasé. Valió la pena, Señor. Si así de grandes van a ser las bendiciones, no me preocupo si viene una tormenta más en mi vida, porque sé que me voy a preocupar. No me voy a enfocar en la tormenta, sino me voy a enfocar en lo que viene después de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. ¿Hay alguna persona que hoy día nos visita por primera vez? Levánteme la mano.